próximos siglos. Por eso es de justicia reclamar el reconocimiento que merecen como tribunal consuetudinario, del mismo modo que también lo merece el Tribunal Comunal de Rollet de Aldaya, o al igual que lo tiene ya el Tribunal de Aguas de Valencia. No quisiera finalizar mi intervención sin trasladar mi enhorabuena a la Asociació de Juristes Valencians y, por supuesto, a Pascual, a quienes yo creo que tenemos todos los aquí presentes y mucha gente que no ha podido venir esta tarde, muchísimo respeto y profunda también admiración. Yo creo que es bueno lo que estamos haciendo. Cada acto es un acto de fortaleza, grande o pequeño, se celebre en un pueblo pequeño o se celebre en una gran ciudad. Estemos aquí en la Fundación Bancaisa, estemos en Orihuela o, como hace pocas fechas, en el Congreso de los Diputados en Madrid. Cada acto, pequeño o grande, es un acto de fortaleza del pueblo valenciano y lo que debemos hacer es no parar y en ningún caso renunciar a lo que el pueblo valenciano debe tener, por justicia y porque además es la mejor forma de contribuir a la España a la que aspiramos, que es una España plural, que es una España diversa y que es una España, en consecuencia, rica en historia, en presente y en futuro. Muchísimas gracias. I per últim donem la paraula a Victoria Rodríguez Blanco, professora de la Universitat Miguel Hernández. Muy buenas tardes. Yo quisiera agradecer la organización de este acto a la Asociación de Juristas Valencianos. Yo creo que es un acto que tiene tres dimensiones. Bueno, aparte de la cultural, yo pondría que tiene tres dimensiones. Una dimensión jurídica, una dimensión política y una dimensión social. Jurídica, no solamente porque la conforman la organización, la Asociación Juristas, sino también por el perfil del premiado, que va a ser galardonado con el premio de hoy, y también por el contenido de la actividad, ¿no? Una dimensión política por la implicación de representantes públicos, no solo en la mesa, sino en lo que es la reivindicación política que realmente viene realizando la asociación, y una dimensión social, porque primero esta reivindicación que lleva ya, tiene un transcurso y un recorrido y un reconocimiento y un prestigio, tiene no parte de los partidos políticos, sino que parte de la sociedad. Y tiene como destinatario último también la sociedad. Busca un bien colectivo favorable para la sociedad valenciana, ¿no? Yo quisiera simplemente marcar un poco la importancia o resaltar la importancia del papel que juega la sociedad civil en la sociedad contemporánea. Y creo que la sociedad civil cobra protagonismo a medida que, por así decirlo, los partidos políticos y la relación con la política pues un poco falla. O sea, a medida que hay más crisis de representación, recobra fuerza en la sociedad civil. Y esto no lo digo yo aquí porque se me antoje, sino porque lo viene diciendo el CIS desde el año 2010. Viene considerando uno de los terceros preocupaciones de los ciudadanos es los partidos políticos y concretamente ahora en el último CIS de junio lo han puesto en segunda posición, ¿no? Entonces, ante eso, para que el sistema político sea perfecto, para que un sistema político debe conjugar la política con el entorno, la sociedad a través bien de los partidos políticos, bien de otras instituciones, otros canales, organizaciones, asociaciones, consiguen hacer unas demandas, unas inquietudes, unas reivindicaciones, y esas reivindicaciones se transforman y se deben transformar en políticas públicas. Cuando ese círculo no funciona, cuando las políticas públicas van por un lado y las reclamaciones o las inquietudes y los intereses de los ciudadanos van por otro, es cuando aparece la desafección y aparece la quiebra del sistema político. Yo quisiera decir que los datos que nos da el CIS es que nuestra sociedad civil
no es demasiado fuerte, es bastante poco participativa, pero también es verdad que cuando participa con intensidad, ¿no? Somos uno de los países con menos participación política de los ciudadanos, pero, sin embargo, participamos más en actividades de protesta, en manifestaciones, en huelgas, o sea, con un nivel más intenso. Según los últimos barómetros del CIS, que es del año 2018, por ejemplo, los ciudadanos no participan en asociaciones o organizaciones de apoyo social o derechos humanos, nunca han participado un 84,5%. A participación en asociaciones o parroquias o de carácter religioso, un 87% nunca ha participado. Participaciones en asociaciones de carácter cultural o de ocio, un 76,3% nunca ha participado. En cuanto a participación en asociaciones o grupos de interés deportivo, un 72,7% nunca ha participado. Por tanto, yo creo que la actividad que realiza la Asociación de Juristas, ellos, como otras asociaciones, organizaciones, estoy pensando ahora mismo en Transparencia Internacional, yo vengo de un congreso de ciencia política donde la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial es también muy activa como factor, como instrumento de sociedad civil que intenta poner en la agenda intereses, inquietudes que o bien no están en los programas electorales o bien surgen a lo largo del trayecto desde una legislatura, pueden generarse inquietudes, preocupaciones ciudadanas que necesitan ser trasladadas a los partidos políticos y a los representantes públicos para que sean transformadas en políticas públicas. Decía hace muchísimo tiempo Juan José Linz, que es uno de los politólogos más prestigiosos que hemos tenido, decía que advirtió del riesgo de que la sociedad española se convierta en una sociedad básicamente pasiva, más o menos satisfecha a nivel individual, sin grandes ambiciones colectivas e incluso individuales. Una sociedad un tanto gris. Por tanto, también se puede ver que los ciudadanos están insatisfechos con la democracia. Y aquí tengo unos datos que dicen que en el año 98, personas insatisfechas con la democracia. En el año 98 era un 31,8% los ciudadanos que se sentían insatisfechos con la democracia. Y en el 2012, no han habido estudios posteriores que pregunten sobre esto, un 67,5% dice estar insatisfechas. Por tanto, se ha duplicado el índice de insatisfacción. Y en cuanto a las personas que no confían en los partidos políticos, en el 2001 era un 49,6% y en el 2015 un 80,5%. Yo creo que ante este panorama la sociedad civil tiene que articular, tiene que moverse, tiene que organizarse, bien a través de unas organizaciones o asociaciones, pero yo creo que debemos pasar por la vida, pasar por nuestro camino, marcando hitos, marcando retos y creando o manifestando inquietud, ¿no? Y para concluir, pues agradecer y felicitar el trabajo, el esfuerzo y la conquista de la Asociación de Juristas Valencianos, que creo que es un ejemplo magnífico de participación ciudadana, que ha conseguido incluir en la agenda política una reivindicación singular y que pocos habíamos advertido antes, yo la primera, ha generado un amplio consenso colectivo de los partidos políticos y en el entramado institucional y territorial de la Comunidad Valenciana. Enhorabuena a ellos y a ustedes muchas gracias. Pues moltes gràcies als quatre pels parlaments, per la il·luminació i per les reflexions. I en un aplaudiment vos despedim o vos convidem a que continueu l'acte des de la vostra butaca. Gràcies als quatre.
Una vegada conclosa esta primera part, interessant primera part, per començar la segona i l'homenatge al senyor Pasqual Sala Sánchez, demanem la presència del senyor Francisco de Paula Blasco Gascó, que és doctor en Dret per les Universitats de València i de Bolònia, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València, advocat, i bueno, seria massa llarga la presentació del senyor Blasco Gascó, és ben conegut de vostès, i serà l'encarregat de fer la laudatio al nostre guardonat. Així que endavant. Hoy debe ser el día de los oyentes perdúes. Pot ser és una de les coses que no té un dia internacional o mundial, ¿no? Dia mundial de les perdudes. Honorable consellera de Justícia i Interior, excel·lentíssims, il·lustríssims autoritats, president de l'Associació de Juristes Valencians, excelentísimo y queridísimo, que también es un título, amigo Pasqual Sala Sánchez. Libertas perfundet omnia luce. Recordarás, querido Pasqual, que así empezaba la laudatio que el profesor Juan Martín Queral impartió cuando fuiste doctor, investido doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. Libertas perfundet omnia luces. La libertad ilumina todas las cosas. Esta paráfrasis de un pasaje de Lucrecio es el lema de algunas universidades españolas, como la Universidad de Barcelona o la Universidad Complutense de Madrid. Y podría ser perfectamente el resumen de la laudatio que hago yo ahora al doctor Pasqual Sala Sánchez, en el que he visto o creo ver la concurrencia de 4 de las palabras que más se repiten en los lemas universitarios españoles y que son, por este orden, saber, libertad, luz y verdad. Quiero pensar que todo junto da como resultado progreso y bienestar para todas las personas. Una laudatio, como saben ustedes, es un texto de encomio, de alabanza en honor a alguien. Cuando se trata de personas como Pasqual Sala, una laudatio es a la vez una cosa fácil y difícil, y ambas por la misma razón. Es una cosa sumamente fácil, porque Pasqual Sala no precisa presentación alguna ni alabanza alguna que justifique el premio que se le ha concedido por la Asociación de Juristes Valencians. Y es difícil justo por la misma razón, porque si no necesita presentación alguna, uno teme acabar diciendo obviedades, cuando es obvio que hace tiempo que cumplió la edad en la que debería estar prohibido decir obviedades. Bastaría con decir que Pasqual Sala es la única persona, el único jurista que en España ha presidido los 3 tribunales que cada uno en su jurisdicción culminan las instancias jurisdiccionales. Ha sido presidente del Tribunal de Cuentas, ha sido presidente del Tribunal Supremo, ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Bastaría decir también que su trabajo en el mundo del derecho ha sido reconocido reiteradamente con las más altas distinciones. Tiene la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort, tiene la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional, tiene la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, tiene la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Podría acabar aquí la laudatio. Nulla es mayor probatio quam evidentia rei, que dice el clásico. Pero creo que es necesario decir algo más de su vida. Decir algunos trazos, algunos trozos de su vida, aunque sea de manera telegráfica, y algo sobre su persona, sobre lo que yo considero que es su persona. Pasqual Sala nace en Valencia en el año que la Ley de Protección de Datos Personales me impide decir, pero que, como la inmensa mayoría, y creo que todos los de aquí, podría decir en el siglo pasado. Lo cual es curioso porque para nosotros, o sea, para los del siglo pasado,
El siglo pasado siempre ha sido el XIX. Ha sido 1800. Es del siglo pasado. En fin, nació en Valencia, que es lo importante, y nació cuando quiso, que es como nacen los niños, cuando quieren nacer. Se licenció en Derecho por la Facultad de Derecho de Valencia, de cuya universidad, como acabo de decir, es doctor honoris causa. Ingresó además con un discurso precioso sobre la eficacia de la trascendencia de los derechos sociales en la Constitución cuando se consolidan como derechos constitucionales de las personas. Ingresa en la carrera judicial en el año 61, con el número 1 de su promoción, supera el curso en la Escuela Judicial, también con el número 1 de su promoción, accede como magistrado especialista en el contencioso administrativo. En 1982 es nombrado consejero del Tribunal de Cuentas, presidente de su sección, y en 1988 preside el propio Tribunal de Cuentas. En 1986 es nombrado magistrado del Tribunal Supremo por el turno de especialistas en Derecho Administrativo, aunque continúa en Comisión de Servicios en el Tribunal de Cuentas. En 1990 es nombrado presidente del Tribunal Supremo y, por tanto, del Consejo General del Poder Judicial, de cuya etapa quiero yo resaltar un hecho que creo que dice mucho de la idea o de la visión que Pascual Sala tiene de este país y que podría hacerse extensivo a muchos ciudadanos y, sobre todo, a muchos políticos. En esa época, Pascual Sala, como presidente del Consejo General del Poder Judicial, tiene la idea, la decisión la toma el Consejo, tiene la idea de trasladar la Escuela Judicial a Barcelona, donde, por cierto, yo estuve 4 años de jefe de estudios, los 4 primeros años que alguna vez he dicho que han sido los 4 mejores y peores años de mi vida a la vez. Eran los 4 primeros años de la Escuela Judicial en Barcelona y eso supuso un cierto movimiento entre los magistrados. Cuando Pascual Sala tiene esta idea, se encuentra lógicamente una clarísima unanimidad en contra en el Consejo Judicial. Pasado el tiempo, ese mismo Consejo, por unanimidad, vota a favor de la propuesta de llevar la Escuela Judicial a Barcelona. Y lo hacen convencido en el argumento que había dado Pascual Sala. Que la fábrica de los jueces esté en Barcelona no es algo bueno solo para los jueces, es fundamentalmente bueno para España. La pena es que esta idea, que este criterio, no se haya seguido con otras instituciones del Estado, que posiblemente no estaríamos en algunas condiciones, en las circunstancias donde nos encontramos actualmente. En el año 2004 es nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, el cual preside desde el año 11 hasta el año 13. Bajo su presidencia yo quiero destacar 2 sentencias, cada una de un ámbito distinto, pero que también manifiestan el talante jurídico y demócrata de Pascual Sala. La primera es la sentencia contra la ilegalización de Sortu como partido político por parte de la Sala Especial del Tribunal Supremo, lo cual nos evitó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos sonrojara una vez más la cara al Estado español. La segunda, la declaración de constitucionalidad de la reforma del Código Civil que ha permitido el matrimonio de personas del mismo sexo, lo que normalmente en la prensa o en términos normales se conoce como el matrimonio homosexual. Y advierto que la expresión matrimonio sexual es falsa. Un homosexual se ha podido casar siempre a condición de que se casara con personas de otro sexo. No se rían porque a los heterosexuales les pasa igual. Un heterosexual se ha podido casar siempre a condición de que no se case con una persona de su mismo sexo. Por lo cual, el matrimonio es de personas de mismo sexo. La orientación sexual de cada uno ya se la ventila él como se la pueda ventilar. Finalmente, ha sido, cuidadín, que diría José Antonio Seijas, cuidadín, esta es la adquisición de un derecho social individual importantísimo, importantísimo. Finalmente ha sido vocal permanente de la Comisión General de Codificación. Pascual Sala pertenece a esta generación de juristas
que podemos decir que reescribió nuestro derecho público en circunstancias políticas nada propicias para eso. Saben ustedes que primero militó en Justicia Democrática en tiempos oscuros y en Jueces por la Democracia en tiempos menos oscuros. Él y algunos cuantos como él, desde los juzgados o desde las aulas universitarias, realizaron las aportaciones básicas para la creación de un Estado de Derecho, del Estado de Derecho que, a pesar de todo, podemos disfrutar actualmente los españoles. Es un grupo de juristas de los años 60, 70, 80, que tuvo muy presente un viejo texto, como es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, de la Revolución Francesa, cuyo artículo 16 decía: toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada y la separación de poderes determinada no tiene en absoluto constitución. Por tanto, promovió algo, él y algunos más como él, tan sencillo como convertir una sociedad basada en privilegios y concesiones más o menos graciosas en una sociedad basada en derechos y obligaciones de los ciudadanos. Los trabajos de Pascual Sala sobre la Ley de Procedimiento Administrativo, de la que es un especialista, o sus comentarios a la vigente Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en colaboración con otro gran jurista como es Juan Antonio Chiol y Rafael Fernández de Montalvo, son una fuente constante de conocimiento para los juspublicistas y para los que no somos juspublicistas. Aquí la figura de Pascual Sala yo creo que se manifiesta como representativa de un amplio sector de nuestra judicatura, una judicatura que ha jugado un papel decisivo en la renovación social del Estado español. El profesor Martín Queral, en la laudatio de que hablaba antes, calificó a Pascual Sala, trayendo un texto de las viejas Cortes del Reino de Valencia, de las primeras de 1261, en las que decía que Pascual Sala sería un savi en dret o un miser, que son aquellas personas a las que se le encargaba la resolución de litigios cuando nuestro ordenamiento jurídico valenciano estaba en mantilla, estaba en sus inicios, todavía no pisoteado como ahora. O lo que Partidas llamaba las personas que hayan sabiduría para juzgar los pleitos derechamente por su saber y por su luengo tiempo. Yo, si tuviera que caracterizar a Pascual Sala, creo que lo haría bajo los siguientes 4 puntos. En primer lugar, Pascual Sala es valenciano esté donde esté. Si los de Bilbao nacen donde quieren, los valencianos lo somos donde nos dé la gana. Y Pascual es valenciano, estando en Madrid, estando en cualquier sitio, se manifiesta como profundamente valenciano. En segundo lugar, diría que es juez, en el sentido o la dimensión más terriblemente humana de la expresión y del oficio. Estoy pensando en las palabras de Piero Calamandrei en su elogio de los jueces, escrito por un abogado. Posiblemente la función más difícil de las jurídicas que hay en la vida y de la que uno se siente orgulloso. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela judicial, el director, era un magistrado, además, amigo común, Jesús Corbal, que también es juez toda la vida, ¿no? Acabó magistrado en la sala del Tribunal Supremo, y cuando venían delegaciones extranjeras, los que venían a presentarse, pues llegaba el francés, el italiano, el ruso, tal sé qué, y decían todos los títulos jurídicos que tenían. Magistrado de alta instancia, de no sé qué, de no sé cuántos, y de puntillas. Magistrado de... Y entonces Jesús Corbal siempre contestaba, Jesús Corbal, juez. Punto. Juez. Digo, una de las funciones más terriblemente humanas que pueda haber. Desde hace unos años, sobre todo desde mi época de estudiante, yo creo que hay 2 expresiones latinas que, como dirían los italianos, mi hanno colpito desde entonces, ¿no? Cada una por diferentes razones. Una por el símbolo de la tolerancia, la relatividad, la humanidad, que es la que se atribuye a Terencio, el enemigo de sí mismo, homo sum humani nihil me alienum puto, soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Corregida después, como sabéis, ya me acordaré, el sentido trágico de la vida, filósofo, Unamuno, corregida después por Miguel de Unamuno, cuando cambió, dijo soy humano, dijo soy hombre y ningún hombre me es extraño. Pero vamos,
la idea de la relatividad. La segunda, uno es así de raro, me vino en periodo de carrera cuando estudiaba Derecho Romano y en el procedimiento formulario, per fórmulas, estaba la frase, la fórmula para designar al juez, Titius iudex esto. Ticio sea juez, sé juez, juzga tú. Yo me pongo en el papel de Ticio, como André Gide se puso en el papel del jurado en No juzguéis, y yo hubiera dicho, ¿no podrías haber elegido a otro? No me encargues juzgar, debe ser lo más terrible, lo más terriblemente humano que hay, juzgar. Porque incluso cuando el juzgador defiende los derechos, en el fondo está defendiendo miseria, porque si defiende el derecho es porque el derecho ha sido atacado. Por tanto, lo está defendiendo de un acto indigno de otro. En tercer lugar, yo diría que Pascual Sala tiene una tendencia, un alma universitaria y estudiosa, como se ha manifestado en todos los escritos que ha hecho, en las propias sentencias, etc. Traigo también otra vez a colación a Jesús Corbal, cuando estando allí ya hablábamos, obviamente yo venía de la universidad, Jesús Corbal de la magistratura, de la judicatura, y me decía, mira Paco, un profesor que no practica es una desgracia, un juez que no estudia es una calamidad. Pascual ni es una desgracia ni es una calamidad, es un juez que ha estudiado y ha estudiado mucho. Y finalmente diría, o quizá como convenio de todo lo anterior, que Pascual Sala es un inmenso jurista. Y aquí me quiero explicar. Cuando digo jurista, lo digo en el sentido más profundo de la expresión, no en el sentido ñoño y tontorrón que se usa actualmente, con expresiones de, es un jurista de reconocido prestigio. ¿Que se puede tener un prestigio que no esté reconocido? Pero si el prestigio es el reconocimiento del otro. O sea, un prestigio no reconocido no es un prestigio, no es nada. O cuando en la propia universidad, en la Facultad de Derecho, oigo compañeros que dicen, no, yo no formo abogados, yo formo juristas. Para aquí un momentito. Yo con que entiendan la asignatura y aprueben y sean licenciados y se gradúen tengo bastante. Si después se ponen a estudiar ellos, a meter horas y estudiar, y sienten amor por el derecho, igual son juristas, no lo sé. Pero llamar a un tío de cuarto de carrera, con faltas de ortografía, que no hace exámenes de más de 140 caracteres, porque no está acostumbrado a escribir a más que eso, en las redes sociales, que es un jurista, me parece un desprestigio, ¿no? Un jurista es Pascual Sala. Cuando digo jurista, lo digo en el sentido más profundo de la expresión. Me refiero a la persona que ama el derecho, que ama saber el derecho. Como dice el lema de nuestro paraninfo universitario, ameus sabies e bon saber apresteu. Cuando digo jurista, lo digo pensando en un sinónimo que actualmente está en desuso. Es un jurisconsulto, es decir, la persona dedicada al estudio, a la interpretación y a la aplicación del derecho. En el mundo antiguo sería, en sentido literal, aquella persona que interpreta el derecho y cuya respuesta tiene fuerza de ley, que eran los jurisconsultos. Actualmente no puede tener la potestas de la ley, pero sí que puede tener la autoritas del sujeto que lo dice, como es Pascual Sala. Jurista no te hacen, aunque te lo digan que lo eres. Jurista te lo haces tú mismo. Cuando digo que Pascual Sala es un inmenso jurista, quiero decir que ha sentido el estudio del derecho, como decía Machado, cuando queríamos aprender. Nuestras vidas son minutos cuando esperamos saber y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Y todo este conocimiento humano del derecho, no como conjunto de normas que se memorizan absurdamente porque están descritas ya, sino como una justa ordenación de la sociedad y de los derechos y de las obligaciones de cada uno de los ciudadanos, lo asumes siempre como algo dudoso y precario y que hay que defender frente a todos. Comencé citando una paráfrasis de Lucrecio, Libertas perfundet omnias luce, quizá por una razón de simetría, que es como termina el último párrafo de Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos,
Por una razón de simetría quiero acabar esta laudatio haciendo una paráfrasis del lema que he dicho antes que preside el Paraninfo de la Universitat de Valencia. Lema o paráfrasis que puede resumir el hacer vital y jurídico de Pasqual Sala. A meu saviesa e bon saber apres llibertat, aunque es precisamente este bon saber lo que nos hace cada vez más libres. Muchas gracias. Pues és el moment de demanar la presència a l'escenari de l'il·lustríssim senyor don Pasqual Sala Sánchez. Avant. Gràcies. Esperemos encontrar las gafas. Las llevo. Buenas tardes, señoras y señores. Consellera de Justícia e Interior de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, vocal del Consejo General del Poder Judicial, presidente de l'Associació de Juristes Valencians, membres de la mateixa associació. És per a mi, totes les presents, les presidents de les Diputacions d'Alacant i de Castelló, alcalde de Sagunt, que formava professora de Ciencias Políticas de la Universitat también de la Universidad de Miguel Hernández, de la Universidad. Todos ustedes presentes, magistradas, compañeras míos, cuando yo era magistrado de lo contencioso administrativo en la entonces Audiencia Territorial de Valencia, es para mí motivo de particular satisfacción, y no es una frase hecha, estar aquí esta tarde para recibir el premio de Gregori Mayans i Siscar, que precisamente, como ha destacado antes el presidente de la Asociación de Juristas Valencianos, constituye el primer, por así decirlo, ilustrado, el que sentó las bases de la filosofía y de la ilustración en España, más conocido fuera de España que dentro, conocido en su tierra, no dejó nunca de ser un valenciano, nació en Oliva, como ustedes saben, en el último año del siglo XVII, murió 81 años después, es decir, en pleno siglo XVIII, en una prolongada existencia que para el término medio de vida de entonces significaba ser viejo, y también inclusive en la actualidad significa cumplir 82 años sin duda alguna, es alcanzar una desarrollada edad. Pero él lo hizo además lo ha destacado muy bien el presidente de la Asociación de Juristes Valencians, lo hizo de una manera destacada hasta el punto de merecer la admiración fuera de España, concretamente en Francia y sobre todo en Alemania, hasta el punto de que de él, según consta, dijo una vez Voltaire que era de los filósofos españoles el único con el que le gustaba hablar. Quiero decir que es una persona que promocionó además la cultura, dio lugar a la publicación de obras, fue un auténtico valenciano, inclusive que tuvo dificultades políticas. En su tiempo se desarrolló la Guerra de Sucesión Española, quiero decir, su familia ideológicamente estaba adscrita al archiduque Carlos, pues tuvo que trasladar a Barcelona después de la batalla de Almansa, y posteriormente incluso, porque era de un prestigio enorme, fue bibliotecario de Felipe V, que es precisamente el que promulgó los decretos que abolieron precisamente el FURS de Valencia. Es una persona que se caracterizó fundamentalmente desde un punto de vista ideológico y desde un punto de vista político, se caracterizó fundamentalmente por desarrollar precisamente un sentido transversal de la Ilustración y un sentido nuevo por lo que respectaba a la educación, hasta el punto de que estableció nuevas fases y nuevas normas
para que la educación fuera objeto de una profunda modificación en el área, sobre todo universitaria, que como todo pasa siempre que se pretende mejorar progresando una institución o una actividad, encontró también serias dificultades. Pero yo quiero también resaltar mi agradecimiento grande a la Asociación de Juristas y a todos ustedes, a todas las autoridades, magistrados, juristas y aquí pertenecientes, y también a quien me ha antecedido en el uso de la palabra, concretamente a Francisco de Paula, Blasco y Gascó, que es un ilustre catedrático. No le voy a hacer una gran laudacio porque no es el caso. Lo haré si me llaman concretamente para hacerlo cuando sea objeto de una más de las distinciones que merece, pero sí diré que es un gran jurista, un gran valenciano, un gran catedrático de Derecho Civil, y debo de agradecerle las palabras que ha tenido, que han sido, sin duda alguna,